Muy buenas noches, familia, sean todos ustedes bienvenidos a este tu espacio Encuentros con la Verdad. Familia, el día de hoy llegamos ya al final de nuestro estudio del Evangelio de Juan y el día de hoy en el capítulo 21 vemos cómo el apóstol Juan nos muestra a Jesús y la restauración del caído. Con este capítulo llegamos al final de la serie sobre el estudio del Evangelio de Juan. La manera como Juan termina este libro es algo maravilloso y muy sorprendente. Los otros evangelios, los otros evangelistas, llegan a conclusiones muy parecidas después de la muerte y la resurrección de Jesús. En cambio, Juan nos muestra, además de tantas pruebas de la resurrección, a un Jesús comiendo después de que resucita. Pero sobre todas las cosas, nos muestra a un Jesús con un gran interés de levantar al hombre que lo negó 3 veces. Juan fue un excelente amigo de Pedro y él hizo justicia en su vida restaurada al destacar lo mucho que significaba para Jesús. La manera como Jesús obró con el caído es una especie de guía que pareciera orientarnos en el ministerio de la restauración. Y dentro de este capítulo vemos que un grupo de discípulos apóstoles volvieron a sus antiguas funciones, volvieron a pescar. Los primeros versículos de este capítulo están llenos de mucha información respecto a la vida de los discípulos. Después de que Jesús resucitó, Juan nos habla de 7 de ellos. Juan es el hombre de los números. Estos 7 discípulos volvieron a la pesca. Como si aquel no fuera el lugar del trabajo, Juan relata que aquella noche no pescaron nada, como vemos en el versículo 3. Sin embargo, frente a la orden de una persona extraña de pescar en sentido contrario, los resultados no pudieron ser más favorables. Juan se aseguró de dejarnos la cantidad exacta de los peces, 153. La pregunta es, ¿por qué nos habla de ese número? ¿Por qué no contó antes? Una explicación que se ha dado es que esos peces representan a todas las especies que había para ese entonces en el mar, presagiando que el Cristo resucitado tenía un mensaje para toda la humanidad. Otra es la que nos encontramos en 2 de Corintios 2:17, donde aparece exactamente el mismo número refiriéndose a la cantidad de los extranjeros, entre ellos los gentiles que estaban entrando al templo. El hecho de que no se rompió la red es un símbolo de lo que sucederá en el futuro con la iglesia del Señor. Pero ¿por qué se manifestó el Señor a sus discípulos varias veces? Aquí tenemos que Jesús se manifiesta cuando más se está desanimado, como vemos en el versículo 4. Había una frustración porque este era otro fracaso al pescar después de no haber andado con Jesús. El Señor también se manifestó a ellos de una forma gradual. Note que esta vez no vino sobre el agua, sino más bien que estaba en la playa. Se manifestó también de una manera afectuosa, llamándolos hijitos. Y esto nos revela un sentido de compasión y amor especial que Jesús manifiesta por los suyos. Jesús no fue a ellos con reproche por haber vuelto a sus antiguos oficios. El amor cubre multitud de pecados. Dentro de eso que vemos aquí también en este capítulo, hay un refrigerio preparado al amanecer. Los discípulos pasaron toda la noche pescando y no habían conseguido nada. Pero Jesús no solo había pescado, sino también había preparado y estaba listo para ser comido el pescado. Los pescadores saben que nada produce más hambre que gastar sus fuerzas lanzando la red durante toda la noche. Es maravilloso pensar
que Jesús se preocupa no solamente por la parte espiritual, sino también por ese pan material. ¿Qué revela la pregunta? ¿Tenéis algo de comer? Jesús claramente sabía la respuesta, pero siempre espera que el mismo hombre se sienta vacío y que pueda decir no para poderlo saciar. También vemos que lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que a esto? Como vemos en el versículo 15. Jesús esperó que Pedro comiera para hacerle la pregunta primera. Una vez ya satisfecho, Pedro tuvo que responder con mucha fuerza y seguridad. El Señor le va a dar a Pedro ese sublime encargo. Pero Jesucristo quiere asegurarse que el amor hacia Él ya había pasado la prueba del emocionalismo que todos vivimos al principio cuando entramos en la vida cristiana. Por cuanto Pedro ya se había arrepentido, ahora le hace una pregunta indagatoria. Note, familia, que la pregunta de Jesús no fue: Pedro, ¿cuántas lágrimas has vertido por mí? Sino más bien le dijo: Pedro, ¿me amas? Esta es una de las preguntas que nos llegan muy profundo en nuestra vida. Aquí comienza el camino de la restauración. Y esta es la mayor prueba. La palabra que Jesús usa tiene esta connotación. Entonces, si en verdad lo ama, le dice: apacienta mis corderos. Los que tenemos la responsabilidad de algún discípulo, de algún rebaño, debemos examinar el tipo de amor que tenemos primero por el Señor. 3 veces le hace la misma pregunta. Algunos sostienen que el haberle preguntado 3 veces tenía el propósito de recordarle a Pedro las 3 veces que él negó a su Señor, a su amado Jesús. Jesús, en todas las preguntas, se aseguró de que Pedro pastoreara las ovejas. Mire, familia, que él le dice: mis ovejas, mis corderos. La iglesia no era de Pedro. La iglesia no es del ser humano. La iglesia es de Cristo. Por otra parte, en la iglesia del Señor hay ovejas y corderos. A todos hay que dedicarle un amor especial. El haberlo hecho 3 veces esta pregunta a Pedro, el Señor quiere asegurarse que Pedro había cambiado su mentalidad, que el hombre impulsivo va a dar lugar a un hombre reflexivo, que considere la responsabilidad que el Señor ahora le ha encomendado. Y Pedro aprendió tanto la lección que dedicó buena parte de su carta, del capítulo 5 de su primera carta, para hablar de la importancia de lo que es el pastoreado. La forma como Pedro iba a morir, como nos muestra en el versículo 18, nos dice que Pedro no murió de viejo y tampoco tuvo tiempo para jubilarse. Los que le persiguieron le llevarían con toda violencia para ser ejecutado. La tradición cristiana dice que murió crucificado boca abajo, pero murió siendo ya anciano, lo cual nos habla de alguien que dio todo por la causa del Evangelio. En el libro de los Hechos, en sus primeros versículos, nos muestra la grandeza de su ministerio. Cuando el Señor restaura a los hombres para poderlos usar de una manera más completa, es cuando tenemos ese encuentro personal con Él. También, y para terminar, vemos lo que nos dice el versículo 25 de este capítulo 21. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
Bueno, familia, en este momento te invitamos a que compartas este mensaje a través de tus páginas y de tus redes sociales y nos busques como Senti Hudson y también te puedas unir a nuestra familia en cada una de nuestras plataformas y asimismo nos acompañes los días sábados a las 7 en punto de la noche en nuestra iglesia en la parte presencial en el 4616 de Tonnelle Avenue en North Bergen, New Jersey. Y en este momento, familia, te invito a que allí donde tú estás, doblemos rodillas, cerremos nuestros ojos y entremos en una oración especial para nuestro Padre Celestial. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú estás, Señor, hablando a nuestros oídos, Señor, por este estudio maravilloso. Porque tú estás plantando, Señor, esa semilla, donde nosotros cada vez más vamos al lugar donde nos van a regar esa semilla que ya fue impuesta. Va a ser regada, va a ser abonada con tu palabra, Señor. Con tus mandamientos, con todo lo que tú ordenas en tu maravilloso libro llamado Biblia, Señor. Gracias por este tiempo que nos podemos deleitar estudiando tu palabra, Señor. Que has permitido usar esta herramienta, Señor, del Facebook Live, bendito Padre, para poder estudiar, para poder abarcar, para poder llegar, Señor, a lugares y a personas que están necesitando escuchar una reflexión, un estudio profundo, Señor, de lo que nos dice tu palabra, cómo es tu palabra en medio de nosotros, cómo actúa cuando nosotros nos dejamos gobernar por ella, nos dejamos llevar por lo que ella nos dice. Amado Cristo, por esa sangre que tú has derramado sobre nosotros, que seas cada vez más y que seas tú rociándola a través, Señor, esa sangre maravillosa, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos ser sellados completamente con ese sello de amor, ese sello que cubre multitud de faltas y de pecado. Gracias, amado Cristo, por este tiempo, Espíritu Santo, que seas tú cada vez más reargulléndome en mi vida para no apartarme en ningún momento de este camino que está levantando nuestro Padre para nosotros. Te damos gracias, Señor. Y asimismo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te acompañe hoy y siempre, familia. Un abrazo. Dios me los bendiga. Amén.